Bueno, hola para todos, estamos aquí empezando nuestro webinar de Machine Learning. Si les gusta este tema, si quieren aprender qué es aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, bueno, pues estamos aquí para hablar de eso. El día de hoy les quiero contar una historia. La historia tiene que ver con el desarrollo tecnológico, digamos, computacional que ayudó y que lo que da sentido hoy a que hablemos de Machine Learning, de inteligencia artificial y de todo el tema de Deep Learning, redes neuronales, entre muchas otras cosas. Digamos que va a empezar la historia más o menos en los años 30, voy a ir corriendo muy rápido. Estamos en 1930, 1935, 38 y ya se están definiendo muchas reglas de lo que será la computación. En ese momento se dispara, se vuelca la globalidad y todas las personas hacia la Segunda Guerra Mundial, un hecho lamentable, real. Murieron más de 6 millones de personas en campos concentrados. Y bueno, termina la guerra y digamos que mucho de lo que es el resultado de la guerra son los beneficios que se van a empezar a ver de ahí en adelante para la sociedad. Muchos desarrollos computacionales que se estaban viviendo en esa época se empezaron ahí a desarrollar para el tema de la sociedad, la computación, la internet. Entonces aparece una persona que se llama Alan Turing y un grupo de científicos que crearon las primeras computadoras, los primeros ordenadores. Ellos desarrollaron conceptos como algoritmos, la criptografía y temas que para nosotros hoy en día, digamos, son más comunes ver en un computador, en un celular, pero sin embargo, para ellos era, digamos, el comienzo y la visualización de lo que sería el futuro. Y la pregunta que dio sentido a todo esto ¿es posible que las máquinas puedan llegar a pensar? Esta pregunta generó un despertar en las personas que trabajaban en matemáticas y en ciencias de la computación para formalizar todo lo que sean los conceptos y la computación, inteligencia artificial, y aparecen conceptos como la máquina de Turing o el test de Turing. El test de Turing básicamente es un escrito que hizo Alan Turing donde hace este argumento de que si las máquinas podían llegar a pensar. Y él lo que proponía era que para nosotros detectar que una máquina puede pensar, era que podía pasar inadvertida frente a un humano, que un humano podría tener una interacción con una máquina y de alguna manera no darse cuenta que era una máquina. Para ello se inventa el test de Turing. El test consiste en que una persona hace de interrogador, hace preguntas y dos personas le responden por un método textual. Esto hace que el interrogador no pueda ver quién está respondiendo. Y una de esas personas es una máquina. En el momento que el interrogador no pueda discernir cuál es máquina y cuál es hombre, en ese momento se podría decir que las máquinas aprenden a pensar, que las máquinas pueden pensar. Y esto parece algo sencillo, pero es lo que le dio mucho sentido a todo el avance tecnológico que hoy nosotros vivimos. Miren que todos los desarrollos que nosotros vivimos en nuestra vida diaria tienen que ver con todo el background que está detrás de desarrollos matemáticos, científicos y tecnológicos sobre todo. Porque todo esto le dio sentido a la internet, a conectar las computadoras, a pensar en carros autónomos, a pensar en máquinas que podrían automatizar un montón de actividades que hoy ya, que por ejemplo para nosotros hoy ya es, digamos, más natural. Bueno, y a lo largo de los años 50, años 60, 70 y 80, ustedes conocen que hubo un desarrollo tecnológico y todo eso estaba influenciando nuestra sociedad, nuestra vida diaria y todas esas culturas de los 60, de los 70, los 80, los años ochenteros y ese tipo de cosas. Fue hasta los años
de 1990, 2000 y 2010, la última década, donde como que se aceleraron todos los progresos tecnológicos, científicos, gracias a que los computadores tienen mayor capacidad. Por ejemplo, no sé si recuerdan en el año de 1996, yo era muy chico, pero esto es algo que de pronto algunos de ustedes conocen, y es que una máquina venció a un humano jugando al ajedrez. Estoy hablando de Kasparov. La primera vez la máquina le ganó una partida, pero Kasparov le ganó 3 partidas. Es decir, la máquina perdió 1-3 y Kasparov ganó 1-0. Pero la siguiente vez, una máquina más potente de IBM volvió a competir y lo derrotó 6-0. Y era que la máquina estaba aprendiendo de las jugadas, de cómo ser una máquina que podría jugar y hacer mejores jugadas al ajedrez. Y esto es lo que nos empieza a mostrar que ahí vemos el Machine Learning, el aprendizaje automático en toda su, digamos, dimensión. Pero miremos más cosas. En 2006 aparece ya temas de aprendizaje profundo. Entonces las máquinas ya no solo aprenden de sus errores, de iteraciones, de generar iteraciones y errores y corregirlos y aprender, sino que ahora pueden detectar objetos, pueden detectar texto, imágenes y videos. Ahora en 2010, creo que muchos de nosotros vimos cuando el surgimiento de las consolas Wii y las consolas de Kinect. Esas consolas que uno ponía y se paraba frente a la pantalla y empezaba a jugar como con sus manos, como con movimientos. Muchos hicimos aeróbicos, muchos saltamos, bailamos y era súper divertido como que uno podía jugar a los videojuegos de una manera supremamente natural. Y todo esto se logró gracias al Machine Learning y al Deep Learning, que era la capacidad de las máquinas de reconocer las figuras, movimientos y todo ese tipo de cosas. Más adelante, en 2011, hay un juego que se llama Jeopardy, que es súper famoso en Estados Unidos, pero yo no lo conozco, les voy a ser sincero, yo nunca lo he visto. Pero es un juego de ese tipo de preguntas y respuestas en las que las personas respondemos preguntas y vamos ganando dinero. Pues Watson, otra máquina también de IBM, que es una inteligencia artificial hoy en día súper potente, súper potente, Watson es de mis favoritas, concursó como un participante y era increíble cómo iba aprendiendo de sus errores y respondiendo cada vez mejor. Watson la entrenaron con documentos como Wikipedia, entonces como que tenía esa información. Era muy divertido y al final ganó millones de dólares por encima de los humanos y todos quedamos como wow. Yo cuando vi el video, porque yo no conocía Jeopardy. Luego en 2014, ¿se acuerdan de la prueba de Turing? Pues esa prueba se ha venido tratando de poner en marcha una y otra vez, pero siempre el interrogador descubre quién es la máquina. Pues en 2014, una máquina logró engañar al 30% de los interrogadores, haciéndoles creer que era un niño ucraniano de 13 años. Ya es algo que es mencionable, o sea, es interesante. Y bueno, en 2014 aparece algo que se llama el deepfake. Para nosotros es nuevo, pero esto sí es algo que ya lleva un tiempito. Y es esa capacidad de las máquinas de tomar una foto, tomar la voz y generar escenas de video totalmente reales con nuestros propios movimientos como si fuéramos nosotros, pero en realidad es un video totalmente artificial. En 2015 apareció una empresa que también es una de mis favoritas, se llama OpenAI, de Artificial Intelligence, y fue una asociación entre Microsoft. De hecho, Elon Musk está entre los fundadores y ellos lo que buscaban era generar inteligencias artificiales que fueran amigables. Una de ellas es GPT-3, que puede escribir textos científicos, puede tomar cientos de textos, hacer resúmenes de ellos y con eso hacer un texto científico. Y eso es Machine Learning. Es la capacidad de que una máquina pueda aprender del texto, de imágenes, de videos y generar algo, digamos, entre comillas, nuevo. Hace poquito les hablé de Lambda, que convenció a un ingeniero, al mismo ingeniero que la estaba desarrollando, de que tenía conciencia. Y ahí se podría decir que la prueba de Turing estaba funcionando. Muchos están a favor, otros no.
Hace poquito apareció una inteligencia artificial que se llama DALL-E 2, en honor al artista Dalí. Y esta tiene la capacidad de analizar texto y transformarlo en imágenes supremamente reales. Si ustedes quieren ver todo esto, me pueden escribir y yo les digo o les puedo comentar dónde son los links que ustedes pueden entrar para experimentar con estas inteligencias artificiales. Y lo interesante de estas inteligencias artificiales es que ya están creando multimedia como si fueran personas. Entonces están poniendo sobre la mesa de en realidad qué es el arte, porque si el arte era algo que hacíamos los humanos y una máquina puede, digamos, aprender y crear, ¿qué es lo que se vuelve el arte? Y eso tiene un trasfondo enorme. Hace pocas semanas apareció una inteligencia artificial que se llama Boom. Lo interesante de esta inteligencia artificial es que podemos hacer NLP, Natural Language Process, procesamientos de lenguaje natural, y esta vez son open source, tenemos acceso al código. Obviamente que sea open source no significa que sea gratuito, pero ya es algo, porque todas las inteligencias artificiales, las empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple, no las comparten. Esta es la primera que tiene el lenguaje totalmente disponible, el código para nosotros. Y bueno, eso es Machine Learning. Machine Learning es la capacidad de que las máquinas pueden aprender patrones, relaciones, tendencias, entre muchas otras cosas. Y de esta manera generar lo que nosotros hoy conocemos como inteligencia artificial o interacciones. Ahora, ¿dónde vemos nosotros estas inteligencias artificiales, digamos, en la práctica? Bueno, mire, en Netflix, cuando Netflix nos sugiere algún video, alguna serie que nos recomienda, ahí hay una herramienta, un algoritmo de Machine Learning. En YouTube, todos los videos que salen al ladito de cuando estamos viendo un video, si están viendo esto en YouTube, seguramente ahí les están apareciendo una serie de videos que ustedes también pueden ver. Eso lo está haciendo un algoritmo de Machine Learning. ¿Dónde más lo podemos ver? Ya se está utilizando para diagnosticar a las personas por medio de imágenes mejores tratamientos para tratar su salud. Y es que esto es lo que debería ser nuestra vida. Deberíamos aprender a utilizar todas estas herramientas para poder lograr desarrollos en nuestra vida. Entonces, pues esto era lo que les quería comentar hoy de Machine Learning. Y pues muchas gracias a todos los que están conectados, a todos los que están viendo. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto siéntanse libres de hacérmela y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Por ahí ya hay algunos que me han escrito y ahí hemos tenido conversaciones muy interesantes acerca de todo esto que está sucediendo alrededor de la ciencia de datos, del análisis de datos, del machine learning, de los algoritmos y todo lo que es el big data. Entonces pues muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Chaito.